Ya, mientras mis compañeros ponen aquí unos taburetes, me gustaría que me acompañaran ahora sí las 4 personas que van a... Más que nada porque así os van poniendo los micros mientras yo os presento, introduzco y que han tenido además la gentileza de trabajar con vosotros en las mesas. Alejandro, no os veo a mí que... Bueno, me preguntabais algunos si en el pendrive que va en el bolígrafo está la presentación. No, la presentación la colgaremos como siempre en el apartado de Atacama, ¿vale? Pero en ese bolígrafo sí que va parte de la documentación que hemos ido elaborando sobre estos temas a lo largo de estos últimos meses, gracias al apoyo que la Comisión Europea ha dado al proyecto de innovación a través de sus políticas de desarrollo, de conocimiento, difusión de lo que es el mercado único digital. Por ese motivo, voy a empezar a presentar a los ponentes precisamente por el representante que tenemos de la Unión Europea con nosotros, él es Lucas González. Ahora se irán sentando, yo no los quiero agobiar porque sé que ahora las personas técnicas son más importantes que yo. Y bueno, es el representante de la Comisión Europea aquí en España. Él nos contaba hace un rato, tenéis una breve reseña sobre todos ellos, y ya sabéis que yo no voy a alargarme mucho tampoco, que él siempre se ha dedicado sobre todo a los entornos financieros, de hecho ha trabajado en el Banco de España, ahora está muy interesado con todos los temas de las fintech, pero bueno, además de todo eso conoce muy bien todas las políticas, toda la agenda que la Unión Europea tiene para propulsar todo eso que a veces dificulta la parte de negocio y bueno, pues aprovechar que está aquí para que pueda resolveros dudas. El segundo ponente de nuestra mesa, no necesariamente por el orden que los estoy diciendo, sino como los voy viendo que los están sentando, será Alejandro Touriño. Para mí es un placer tener aquí a Alejandro, aunque él no lo sabe, me hace mucha ilusión. Yo hubo una época en mi vida que me dediqué al mundo del derecho porque estudié derecho, en una época de mi vida también. Bueno, no sé, ya te lo contaré luego. Y Alejandro está referenciado como uno de los mejores abogados de Europa en temas de comercio electrónico, tecnologías y sistemas de información. Es decir, contar con su presencia, ha tenido la gentileza de venir desde Madrid solo para estar un rato esta mañana aquí con nosotros, bueno, pues la verdad es que es un privilegio y se lo agradezco muchísimo. No menos importante es Carlos Goga, que aunque es local, porque es valenciano de pro, que no sé dónde está, porque insisto, los tenemos a todos por ahí, vale, en el cuarto de baño, bien, salida así, bueno. Carlos es una persona que yo tuve el placer de conocer por un contacto común, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones en iniciativas que hemos desarrollado y que además de saber mucho de tecnología, porque es una persona que se ha movido siempre en entornos de negocio que tienen que ver con la tecnología, bueno, tiene también una visión social del tema bastante interesante, con lo cual su visión puede suponer un contrapunto en algunas cuestiones. Y el último, que no es menos importante, sino porque es el último que estoy viendo aquí, es a Miquel Díez. Él representa la tecnología, él nos puede hablar de muchas fricadas de estas que ha comentado José, entre otras muchas cosas, de muchas posibilidades que no sabemos ni que existen y que pueden hacernos diferentes o nos pueden abrir el mundo a que ese business case realmente se haga realidad. Él viene como parte del Departamento de Innovación de IBM. Sin más, porque creo que a todos les han puesto ya las super diademas, si os parece os vais sentando por aquí y yo me aparto a un ladito y os dejo. ¿Estáis todos ya endiademados? ¿Podéis ir acercando ya? Yo soy un mandado. Entre aquí o para aquí o para aquí. Y lo de y lo hice una vez. Bueno, a mí me toca ser moderador y yo me gustaría proponerles un reto a ellos, que comenten una visión general, pero como hemos visto hay 4 fuerzas de cambio, ¿no? La tecnología, el usuario, las personas, que esto un poco tiene con todos, hay los temas regulatorios, bien que tenemos aquí ahora, tenemos a alguien representando de esto, y ahora a mí me gustaría, el segundo punto de ellos, y con los roles que tienen, ¿cómo veis estos 4 cambios y cuál es la influencia? Porque el tema regulatorio es algo muy crítico, como sabéis, a algunas empresas les sigue costando cambiar, porque las leyes no se están adaptando a cómo acelera la tecnología, pero también tenemos la parte más emocional, psicológica del comportamiento de las personas, y tenemos todo el tema tecnología que ha aumentado. Pero todo esto está un poco integrado. Entonces, yo a cada uno de vosotros os gustaría, para empezar a hablar, que comentases que teniendo en cuenta los 4 cambios. ¿Cómo veis vuestro rol, lo que está representando en las 4 fuerzas de cambio y qué es lo que está siendo beneficioso pero también sigue siendo un problema?
Pues nada, quizás empezamos aquí por el abogado, que la ley siempre es importante. Decía, siempre nos suelen poner de últimos y a lo mejor con lo que digo ahora lo entendéis el porqué. Decías antes que el Corte Inglés debería mirar qué es lo que está haciendo Uber y qué es lo que hace Airbnb, cómo está cambiando su modelo de negocio. Hoy nadie quiere ser ni Uber ni Airbnb porque hemos tenido unas conclusiones del abogado general de la Unión Europea que son absolutamente dramáticas para precisamente el modelo colaborativo como tal. Estoy muy de acuerdo contigo y por centrarme a lo mejor en lo que yo más sé, que es la parte puramente jurídica, casi toda transformación digital, y trabajo con muchas compañías que están en ese proceso, que son incluso pure players digitales, la parte tecnológica y todo lo que tiene que ver con la adaptación modelos, al final siempre está focalizado en el mismo sitio y es normalmente en el cliente y en el usuario, que es lo que tú decías. Es decir, al final el foco está en un determinado lugar, tú sabes dónde está la brújula y esa brújula debe llevarte a ese camino, pero por el camino, y me vuelvo a hablar del jurídico, por el camino jurídicamente correcto. Vemos muchos casos de proyectos que se inician sin una suerte de visor jurídico, sin que se tengan en cuenta cuál es el aspecto regulatorio que nos planteamos, y te das cuenta que a medio camino tienes un problema. El caso de, y obviamente los equipos jurídicos que puedan tener compañías como Uber, como Airbnb, como HomeAway y similares, obviamente están más que consolidados, pero cuando haces esa primera aproximación, lo primero que es por encima de la mesa es un riesgo, y ese riesgo, lo que escuchamos ayer no es nuevo, lo que es dramático porque te lo dan de frente, de golpe, de una vez, pero esto es algo que se viene, digamos, mascando durante mucho tiempo. Si me permite, para que tú sigas, yo creo que un gran reto es la ley de protección de datos. Cuando hablamos en mucha pyme y tal, la gente empieza a meterse esto, estamos manipulando datos, y a veces yo creo que falta mucho desconocimiento desde el punto de vista legal de lo que se implica. Yo veo mucha gente por ahí distribuyendo datos de clientes y tal, sin control. Mejor que lo veas tú y no lo vea la gente de protección de datos, porque efectivamente ahora mismo... Pues bueno, a ver cómo no creer. Somos el país europeo que tiene, es decir, ahora mismo, digamos que a fecha de hoy tenemos un panorama segmentado en el sentido de que cada país tiene una legislación distinta, aunque todas vienen de la misma directiva, hay ciertas cosas que son, digamos, ciertos matices que divergen entre los estados. Pero la cuestión es que tenemos la agencia más proactiva que ha establecido los procedimientos sancionadores más altos a nivel europeo, y además la que ha iniciado la mayoría de procedimientos que han acabado con consultas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que esto cambia en parte porque tenemos un documento que ya está en vigor, pero que no será exigible hasta mayo de 2018, que es el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Ese nuevo reglamento de protección de datos será igual para los 28 países de la Unión Europea, de nuevo con el matiz de que cada agencia será la encargada de interpretar y de hacer el prosecution de todo lo que tiene que ver y el enforcement de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa, pero sobre todo hay un cambio radical en lo que supone el tratamiento de los datos desde un punto de vista de compañía. A fecha de hoy, y si me permitís que haga un poco el símil, a fecha de hoy la protección de datos se interpreta como una suerte como de obligación formalista. Tengo un documento de seguridad, notifico una serie de ficheros en la agencia, paso medidas auditarias bienales y más o menos ahí se queda ese ecosistema. Con todo lo que estamos hablando, y por hilarlo con el hilo de la conversación de la transformación, lo que hace el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos es como decir, chicos, ya sois mayores. De alguna manera nos dice, habéis adoptado una mayoría de edad que fruto de todo este tiempo que llevamos tratando datos, y ahora sois vosotros los obligados a hacer una evaluación de impacto en cada uno de los nuevos tratamientos. Cuando, me da igual las compañías, cualquiera de las que haya salido aquí, quiere lanzar un nuevo producto o quiere lanzar una nueva campaña de una fórmula determinada, requiere de una valoración previa donde se analicen los riesgos, se mitiguen y ahora viene lo que más nos gusta a los abogados y menos al resto de los mortales, es el régimen sancionador. Y es que si ya teníamos un régimen sancionador alto en España y en Europa, que eran 600.000 euros, con la exigibilidad del reglamento en mayo de 2018 serán 20 millones de euros como máximo, o el 4% del volumen de facturación mundial de la compañía. Eso supone, para los abogados a fecha de hoy, cuando tú estabas negociando un contrato, pasabas de la cláusula 10, la 11ª, llegabas al final, la miscelánea, la protección de datos, y era un poco así. Ahora, cuando llega Data Protection, todo el mundo se echa para atrás
Y es muchas veces el deal breaker de la operación, porque obviamente la responsabilidad de quién va a tratar los datos y de cuál va a ser la consecuencia de ese tratamiento de datos puede suponer que alguien, yo estoy ahora mismo en una negociación donde los importes económicos de la prestación del servicio están alrededor de 1 millón de euros anuales, y cuando le han dicho al proveedor que va a tener que asumir la responsabilidad del tratamiento de los datos, dice: a mí a este coste no me compensa el proyecto. Y esto es algo que a fecha de, o hace bien poco, no pasaba. He hablado de datos porque me lo ha preguntado él, por descargarme de responsabilidad, pero sí es cierto que es uno de los hot topics que tenemos en el ámbito jurídico en los próximos años. Y a fecha de hoy, pese a que el reglamento ya, insisto, ya está en vigor y hay un documento definitivo, la realidad es que hay muchísimas dudas interpretativas, incluso desde el punto de vista del panorama español. Ayer mismo la presidenta de la agencia hablaba de esa voluntad de la agencia de dictar una ley orgánica, que de alguna manera aterrice y haga un poco más específico determinadas dudas doctrinales que puedan generarse con el reglamento. Muy bien, ya tenemos un pequeño susto de la ley. Como veis, los abogados siempre nos ponen en nuestro sitio, que no les animéis, que hay opciones. Vamos ahora con los otros invitados. Ha escrito un libro, Lobetopia, ¿no? ¿Fue el primero? Lobetopías. Lobetopías, perdón, que mi acento es fatal. Y entonces, cuéntanos. Bueno, Tu visión yo me quedo con la pregunta que haces si hago una elección de base. Y es las personas, sin duda alguna, sin duda alguna. La regulación está bien, ¿no? La tecnología está bien, los modelos de negocio están bien, las personas. Y yo quiero hacer una reflexión más simple que la tuya, ¿no? Estamos hablando de transformación, y eso significa que estamos hablando de ir de un sitio a otro. Y fácilmente podemos entender que hay un sitio que es más viejo y un sitio que es más nuevo, ¿no? Hay un proceso de transformar lo viejo en lo nuevo. Para facilitar esa transformación, lo mejor que podemos hacer es ver lo nuevo, es decir, a ver, ¿sabes? ¿Qué aprendo de lo nuevo y incorporo a lo viejo? Y ese es el proceso de transformación. Lo nuevo se llama nativos digitales. Yo creo que no hay que entender simple y llanamente que son es decir, un grupo de consumidores, un segmento de mercado, sino que es una generación con todo lo que implica. Y lo que tienen los nativos digitales es que esto lo llevan de serie. Yo muchas veces me gusta hacer una reflexión. Esto lo llamamos smartphone, pero eso es una confusión. Esto no es un teléfono inteligente, esto es un ordenador de bolsillo súper potente, con funcionalidad de teléfono. Las capacidades que nos da esto, ordenador de bolsillo súper potente que siempre llevamos encima, nos convierten en seres humanos especiales, mucho más poderosos. De hecho, si yo fuese capaz de hacer biológicamente lo que hago con este apéndice tecnológico, sería un superhumano. Podría comunicarme con Australia, o podría acceder a información que no sé. Si lo digo es porque los nativos digitales eso lo tienen súper integrado, súper integrado. O sea, cuando los veáis es como si lo llevasen aquí detrás. O sea, son superhumanos, ¿no? Y esa condición de superhumanos, superhombres, supermujeres, permea todos los ámbitos de la vida. Por supuesto como compran, ¿no? Y eso es un gran reto para las compañías establecidas, pero por supuesto cómo votan, y por supuesto cómo trabajan, y por supuesto cómo se relacionan, y por supuesto cuáles son sus ambiciones de serie con respecto a aquello con lo que están interactuando. Y aquí me quiero centrar en dos cosas. Los nativos digitales, o los falsos nativos digitales, como decías tú antes, ¿no? Porque hay una especie de permeación vertical hacia los padres que los tenemos cerca. Les llamamos inmigrantes digitales. Efectivamente, a mí me lo han llamado. Inmigrantes digitales. Y reconozco que llevando 25 años trabajando en lo digital, que me venga alguien de 22 diciéndome eres un inmigrante digital, me choca, ¿no? Me choca, es como Dios. Pero es cierto, soy un inmigrante digital, yo no nací con esto aquí puesto, ¿no? Los nativos digitales tienen unas pretensiones de participación impresionantes. Pero participación significa participación en las conversaciones, participación en las decisiones, participación en el diseño, participación
en la conversación, ¿no? A mí me hacía gracia antes cuando decías con Telefónica, que yo trabajé para Terra del grupo Telefónica, ¿no? Telefónica me sigue llamando para que le compre el Movistar Fusión y no son capaces de, desde el Big Data y la inteligencia, ¿no?, llegar a la conclusión de que no es mi momento. Lo que Telefónica tiene que hacer es simplemente escuchar. Escuchar y respetar lo que escucha, ¿no? Es decir, a ver, si usted me dice que no quiere Movistar Fusión, yo le he escuchado y no le ofrezco Movistar Fusión. Efectivamente, es pasar de una, ¿sabes?, de un debate donde la empresa machaca con unos argumentos y el consumidor se protege a una conversación. Simplemente si cogemos el concepto de participación que viene con los nativos digitales y que nos llega a los falsos nativos digitales o inmigrantes digitales, ¿no?, y lo llevamos a todos los ámbitos de la empresa, por supuesto como clientes, por supuesto como empleados, ahí hay una transformación tremenda. Y en ese proceso de transformación hay, y esta es mi visión, hay tres tecnologías que nos van a ayudar mucho. La primera tecnología son los ojos, y es observar, es ver, simplemente ver, ver qué están haciendo los nativos digitales. La segunda tecnología son las orejas, y es escuchar, escuchar qué es lo que dicen los nativos digitales, porque ahí ya se aprende infinito. Y la tercera tecnología es el corazón. Una vez veamos y escuchemos lo que nos dicen, empatizar. Y empatizar con una voluntad de acción, que es lo que se llama compasión. Y actuar con compasión. Y esto lo digo porque una transformación digital donde todo cambia excepto el beneficio que siempre crece, es una mala transformación digital. Una transformación digital donde todo cambia excepto que yo soy el jefe, ¿no?, y mantengo una estructura jerárquica de ordeno y mando, es una mala transformación digital. Una transformación digital donde cambian los otros, pero no cambia nada de mi status quo, es una mala transformación digital. Entonces, ante las malas transformaciones digitales, y yo creo que es muy importante hacer un hincapié en estos momentos, hay un personaje en todo este sector que todos conocemos, que se llama Steve Jobs, que ya no está con nosotros, pero que nos dejó un legado muy interesante, algunas reflexiones muy buenas. Y hay una que es conveniente recordar, y es la mejor tecnología de innovación de la vida es la muerte. Entonces, es posible que lo conveniente sea que algunas empresas desaparezcan. ¿Sabes? Hay un momento que tampoco tiene mucho sentido permitir que una empresa muy vieja en todo se reinvente, porque es tal el sufrimiento del cambio que a lo mejor lo que hay que hacer es dejar que desaparezca, ¿no?, o acomodar el proceso de desaparición. Y eso nos lleva al sistema social, pero eso es otra historia. Déjame, antes de pasar a Miquel, tengo un colega del MIT que tiene una frase cuanto a cambio y transformación. Y él dice que cambio es cuando eres una oruga y pasas a ser una oruga que camina más rápido. Él considera ese el cambio incremental. Él dice que la transformación es cuando la oruga se convierte en mariposa. Eso sí que es una transformación. Y sigue un poco las tres tecnologías que tú has dicho. Miquel. Bueno, yo, Carlos, si te sirve de consuelo, yo trabajando en IBM, mis hijos me dicen, sí, papá, sí, pero te veo intentando hacer zoom out en Pinterest. Sí. Cuando no se puede. Porque por la casa de Herrero pues iba de padre. Evidentemente, trabajando en una compañía como IBM, donde yo creo que todo el mundo la tiene como un actor tecnológico, yo creo que ese concepto que además lo comentaba con Luz y con Beatriz, ¿no?, ese claiming que habéis puesto en una sesión de hibridación, tecnología-personas, pues evidentemente eso es un hecho, y es un hecho que debe ser así, ¿no? Como igual un poco yo me baso también en esas dos grandes pilares de personas y tecnología. Por cierto, la tecnología, nos pongamos como nos pongamos, siempre ha sido un medio. Otra cosa es que a veces lo queramos acercar a que es un fin o lo queramos alejar, pero es un medio. Y otra cosa serán los beneficios que nos proporcione la tecnología como medio para ese fin de rentabilidad empresarial,
status quo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, en cualquier caso, sí que es cierto que comentaba Carlos empatizar. Esto de que cada vez que queremos hacer una transferencia bancaria y nos digan que metamos el IBAN, ¿habéis parado a pensar por qué eso es así? Esto es una prebenda del sistema bancario donde es necesario que el cliente establezca la cuenta origen, la cuenta destino, directiva europea, tratar una serie de contenidos y de información. Bueno, y ahí está. ¿Cuántos de los que estáis en la sala utilizáis Bizum? Bizum. A lo mejor dicho por Bizum no os suena, pero ¿cuántos de los que estáis en la sala utilizáis vuestra app de vuestro banco? Y cuando te dice que tienes la opción de hacer una transferencia inmediata, y en algunas de las apps pone Bizum, te dice, bien, ¿a quién la quieres hacer? Y lo que le tienes que decir es quién es tu contacto de la agenda. Con que tenga un número de móvil es suficiente. Es decir, por detrás, claro que estará una conciliación y una serie de intercambio de información al regulador para saber lo que hay. Y eso sigue estando. Tenemos que estar en un Estado de Derecho, regulado, legislado, coherente, con garantías, etc. Entonces, empatizar, experiencia de cliente, a mí me parece que es el tronco fundamental de toda la transformación digital. Los apellidos del Big Data, etcétera, yo siempre digo que el Big Data no es una causa, es una consecuencia. ¿De qué? De esa transformación digital de la sociedad donde con este aparatito que ponía en el aire Carlos, ahí llevas tu vida y, como decía José, solamente al alcance del brazo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que como medio, ahora dices, oye, yo antes llegaba a una cartera de ¿cuántos? 200 clientes. Y entonces ponía gestores comerciales que cada uno conocía perfectamente, lo comentábamos en la mesa, ponían la cara del cliente, sabían quién era la familia, dónde vivía, quiénes eran sus hijos, su mujer y seguramente la familia. La ventana de Internet te llega a millones de... ¿Cómo gestionas esa escala? Nos pongamos como nos pongamos, es con tecnología. Eso sí, cuando pones tecnología, ya no pones personas. Y entonces ahora la forma de empatizar es cómo le dices a una máquina que empatice. Versus un gestor comercial que te atendía o una persona que te tocaba físicamente y decía, Carlos, tranquilo, que esto lo vamos a organizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología evoluciona mucho. Hemos pasado de las tecnologías donde, bueno, pues era una interfaz donde hacíamos cosas, y ahora estamos en ese extremo de lo cognitivo, la inteligencia artificial. Entonces ya empieza a haber capacidades cognitivas, aquella reflexión del Blade Runner, que muchos de los que estamos aquí todavía tendremos como una imagen bucólica de lo que iba a ser el futuro, de los famosos replicants, y sobre todo aquel test que se hacía en el que voy a someter a alguien que no sé si es humano o no a un test, a ver si soy capaz de descubrir si es un humano o una máquina. Bueno, pues empezamos a tener pequeños destilados o perlitas, muy, muy incipientes. Hay cosas como las de, oye, pues soy capaz de esta conversación que me están grabando ahora, la transcribo a un texto, la paso por una serie de algoritmos de inteligencia artificial y soy capaz de sacar una serie de patrones, por ejemplo, de tono de la conversación. Esta es una conversación abierta, es una conversación responsable, es una conversación con empatía, o incluso soy capaz de pasar la misma conversación por un algoritmo a una máquina y me saca un cuadro de personalidad de Miquel. Por cierto, un cuadro de personalidad que solo tiene 5 o 6 décadas, que lo cogían los psicólogos y los psiquiatras, te sentaban en el diván y hacían aquello. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo yo, siendo telefónica, voy a intentar entender qué me preguntan mis clientes, no lo que yo les quiero contestar? ¿Y cómo voy a coger todos esos miles de llamadas diarias y los voy a tratar de analizar para ver qué piden mis clientes? O ponemos medios o no es posible, ¿no? Entonces, casos de estos hay muchos, nos vamos acercando, y aquí pondré la salvedad y la alarma, no la alarma, pero la llamada de atención, porque el caso que ha introducido Alberto en el tema... Alejandro. Alberto a mí me gusta. También, ¿no? Te lo agradezco y te pido disculpas. Siempre hay que tener en cuenta que dentro de esa cognitividad, de ese acercamiento al humano que buscamos, es la de, hola, soy Miquel, y si Carlos no me da la mano, tengo que respetarlo. En ese sentido tenemos que jugar igual. Como persona yo tengo que dar el consentimiento para que eso se pueda utilizar. Y yo creo que todos tendríamos aquí para seguir, pero lo vamos a dejar, ¿no?
que José haga su papel. Bueno, yo creo que ahora lo que tenemos es, como habéis dicho, ahora las personas, tecnología, regulación, todo esto tenemos aquí en la Unión Europea, la Comisión Europea, que es el que lidera todos estos. La opinión de Lucas, al final estáis en todas, porque al final somos ciudadanos, a las regulaciones, como comentaste tú muy bien, pues ¿qué estamos haciendo de las altas instancias? En primer lugar, sí que me gustaría comentar algo que antes estaba comentando con Miquel, que es que yo que he trabajado mucho con el sector financiero, hay dos vertientes en la transformación digital. Aquellos que lo ven como una oportunidad y se están metiendo a tratar de mejorar toda la infraestructura que tienen, y otros los que lo ven como una amenaza. Entonces el tema es que, como antes muy bien decía Carlos, Carlos, ¿no? Sí. Perdón. Lo has acertado, ¿eh? Yo he acertado. Como bien decía Carlos, el que lo vea como una amenaza probablemente acabará cayendo. Entonces eso como primer matiz. A mí me toca una parte que es difícil, porque muchas veces a la Unión Europea y a la Comisión Europea se nos critica por la falta de cercanía con el ciudadano, con las empresas, y de no entender muy bien qué es lo que está pasando. Pero yo creo que en este caso la Comisión Europea y la Unión en general han entendido muy bien que lo que tenemos delante es un reto muy importante, ¿no? Entonces, el tema de la transformación digital y el mercado único digital, que es de lo que se trata en este caso, es algo que está entre las prioridades que se fijó el presidente Juncker en 2014. Entonces, a partir de ahí hay dos vertientes que yo creo que la Unión está intentando contribuir, que es uno, en el marco legislativo, que no es solo poner en marcha determinadas regulaciones como la que nos recordaba Alejandro, que efectivamente es así, es decir, tener un papel proactivo en determinadas regulaciones que puedan facilitar la transformación digital, sino también en remover las barreras que existen dentro de la Unión Europea para, por ejemplo, en este caso estamos hablando del comercio electrónico. Eso por un lado, y por otro lado, pues como no puede ser de otra manera, el dinero, la inversión, que es algo que es muy relevante en este aspecto, ¿no? Entonces, por un lado, también me gustaría recordaros, salió el miércoles o el martes, publicamos el informe de progreso digital, y fijándose en los datos de España, lo que podemos ver es que España está en su proceso de transformación digital en un punto intermedio de la Unión Europea, está en el puesto 14 en los países. Y, sin embargo, en el caso del comercio electrónico, todavía los consumidores se acercan menos que la media de la Unión Europea a la compra a través de digamos, el mercado online, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, las empresas, y en este caso las pymes, también tienen una menor digitalización que otras de la Unión Europea. Entonces, por cierto, ¿no, Luca? ¿Perdón? Ayer la secretaria, yo leí en El País, esta mañana, solo el 10% de las pymes españolas, 10% se están metiendo en proyectos formalmente, en proyectos de digitalización. Claro, también hay que tener en cuenta una cosa, no seamos tampoco tremendistas, es decir, el carácter de la pyme española no es exactamente igual que el del resto de las empresas en Europa, ¿eh? Normalmente tienen un tamaño más pequeño, también tenemos muchas pymes que son bares, restaurantes, y que no requieren un proceso de transformación tan radical como puedan necesitar otras pymes. O sea, eso es bueno decirlo, ¿no? Pero es verdad que todavía hay un gran campo de oportunidad para las empresas españolas en este aspecto, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo muy a tener en cuenta. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? No os voy a aburrir porque podría liarme aquí a hablar de las 35 medidas que ya ha tomado la administración Juncker hasta este momento, lo que va a venir adelante, pero sí marcaros dos, tres cosas, porque a mi juicio el tema del mercado único digital es relevante porque abre mercado también para las empresas españolas. Es decir, lo que estamos tratando es de quitar todos los impedimentos jurídicos y no jurídicos que existen dentro de la Unión Europea para que sea concebido como un mercado realmente único. Es decir, hemos avanzado mucho en mercado único en otros terrenos, por ejemplo, el euro, la política monetaria, la supervisión bancaria, todo eso ya está unificado. En el caso de lo que comentaba Alejandro, los reglamentos lo que significan es que son regulaciones que son de aplicación directa a los Estados miembros. Entonces eso también es un elemento importante. Pero en el caso de la digitalización, remover, por ejemplo, el tema de los bloqueos geográficos para la compra de productos. Es decir, esto es algo que existe. Solo, me parece, si recuerdo bien la cifra, solo el 37% de las empresas a nivel europeo no tienen este sistema de bloqueo geográfico. Es decir, si yo quiero comprar en otro país porque me parece que tiene mejor precio o mejores condiciones, hay veces que no lo puedo hacer. Bueno, este es un punto que hay que evitar.
Restricciones en los métodos de pago, por ser de otro país, también. Ahí entra la legislación de la Unión Europea y estamos intentando mejorar ese aspecto. Y otros temas, el tema de las plataformas online que antes comentabas, de los mercados. Estamos viendo que hay una serie de proveedores de estos mercados o estas plataformas online que tienen cláusulas leoninas con las empresas. Bueno, hay que acabar con eso, ¿no? También se van a poner en marcha iniciativas en ese aspecto. Entonces, todo eso evidentemente tiene un valor, pero se necesita de las empresas para que se beneficien de esas cosas, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría trasladar es que las empresas españolas deben tener ya en mente que estamos ante un mercado que es único y que va a ser beneficioso para todos y que tenemos que aprovecharnos de eso. Es decir, las empresas españolas tienen que aprovecharse de ese aspecto, ¿no? Queda un largo recorrido, porque hay muchas cosas, hay muchas legislaciones nacionales que modificar, hay muchas cosas que se deben hacer desde el punto de vista de la Unión Europea y también en el plano de la inversión. Es decir, me gustaría poner en valor y que entréis en la página web de la Comisión, si queréis, todos vosotros, que es el tema del plan de inversiones de la Unión Europea, que está financiando proyectos de digitalización, que es una de las primeras cosas que quiere hacer el plan de inversiones de la Unión Europea, y os podéis beneficiar de esas condiciones favorables de financiación a través de lo que llamamos nosotros el plan Juncker, ¿no? Y por último, lo que sí que me gustaría trasladar, y ya con esto termino esta primera intervención, es que una de las cosas que muchas veces las empresas y los ciudadanos no conocen de la Unión Europea es que el proceso legislativo que nosotros llevamos a cabo es un proceso legislativo muy transparente y muy colaborativo. Es decir, siempre se ve Bruselas, la Unión Europea, como algo muy lejano y que incluso que no nos afecta. Bueno, nos afecta mucho. Nos afecta mucho porque hay muchas de las regulaciones que vienen de la Unión Europea y muchas que ya son aplicables directamente, es decir, donde el Estado miembro, en este caso España, no tiene ninguna influencia. Tiene influencia en las negociaciones, pero no tiene influencia en el texto final. El texto final es el que es y se aplica. Entonces, lo que sí que me gustaría deciros es que el proceso legislativo que tenemos en la Unión Europea es muy participativo. Sacamos muchos documentos de consulta sobre las legislaciones. Participar en esos documentos de consulta. Es decir, es muy importante saber lo que piensan las empresas y los ciudadanos sobre un texto legislativo porque es que les va a afectar a ellos. Entonces, en temas de comercio electrónico, en temas de digitalización, hay muchos documentos de consulta puestos en marcha, hay muchas legislaciones en las que cualquier persona puede participar en dar su opinión acerca de este o tal texto. Y a mí me consta, porque yo he participado en algunos procesos legislativos estando en Bruselas, que todas las contribuciones sobre consultas que hace la Unión Europea, luego hay gente en Bruselas que las ve, que las tiene que tomar en consideración y que tiene que justificar, si no las toma en consideración, por qué no las toma en consideración. Entonces es muy importante que todos participéis en cualquier proceso legislativo de la Unión Europea en estos aspectos y en muchos otros. Yo ahora lo dije, pero déjame terminar una cosa. Yo ahí, ¿os acordáis que yo al final os hablé del líder digital? Y que el líder digital, a veces nosotros nos estamos dando el que el cliente quiere y el cliente está preocupado con los problemas. Yo ahí creo que la Unión Europea tiene un problema. Yo creo que está funcionalmente, el proceso está bien diseñado, que está pasando también aquí en España, pero los ciudadanos no están participando. Entonces quizás también tenemos que pensar, la parte funcional está bien diseñada, pero falta algo ahí emocionalmente para enganchar a la gente. Está pasando, por ejemplo, en Madrid pasó que la Carmena no consigue que nadie le vote en las cosas participativas. El otro día tuvieron una cosa participativa, 2 ciudadanos madrileños mandaron sus propuestas. Pues la gente dice que no quiere, pero yo digo, pero el proceso estaba, como tú bien comentas. Entonces, yo creo que ahí nos falta pensar, a los que sois decisores, quizás hay que hacer primero una preventa motivacional. Y esto pasa con vuestras empresas. Hay gente que tiene los canales abiertos, y la gente solo entra en participación con las empresas para la parte negativa, pero para comentar cosas buenas nunca nadie usa. Entonces quizás también tenemos que trabajar ahí otra vez las personas. Pero el proceso está totalmente... No, pero solo un matiz. En la representación de la Comisión Europea formamos parte funcional de la Dirección General de Comunicación. Estoy completamente de acuerdo, es decir, falta comunicar muchas de las cosas que se hacen y cómo se hacen y cómo se puede participar. De acuerdo, tenemos ese reto adelante. Exactamente. Sí. Bueno, ahora abriría para la audiencia. Tenéis aquí 3 invitados fantásticos. Si alguien quiere, por favor, hacer preguntas, os animo, porque es el momento. Han sido muy diplomáticos en algunas cosas. Exacto, estaba pensando en eso. Estaba diciendo, ¿quién de todos no? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Todo explicado, todo clarísimo o estáis con miedo? Bueno, yo Sí. tengo varias preguntas, incluso para porque me sorprende, bueno, una de las cosas es publicando personas en tecnología y para Lucas tengo varias preguntas. Es decir, ¿cómo es posible que haya esa transparencia y que sí, me consta que sí que hemos hecho la implementación de la Unión Europea? Este facto lo hemos hecho. ¿Y cómo es posible que esa transparencia no les llegue a las administraciones públicas? Es decir, hay una disociación entre cómo avanza la sociedad y cómo avanzan las administraciones públicas. Aquí, y al hilo de lo que ha dicho Carlos Goga, no tienen ojos, no tienen sentimientos y no tienen orejas. Está pasando algo tan radical y no existe la figura en España de lo que sería el freelance, por ejemplo. Es decir, cosa que Francia y Bélgica se está beneficiando de una serie de subvenciones tan grandes para los autónomos digitales, para los freelance, y sin embargo en España se están perdiendo estas oportunidades, se van yendo a un cajón desastre, a la basura, porque nosotros no nos llegan, las administraciones no están tipificadas determinadas categorías profesionales hechas para esta nueva sociedad. De hecho, bueno, simplemente hay que ver las categorías profesionales como son, los sindicatos cómo actúan y cómo actúa la administración, que no se cree la mitad de las categorías que se están produciendo en estos momentos. Gracias. Bueno, tengo varias preguntas para todos. Sí, hay una jerarquía de impacto de la innovación digital. Siempre dice, lo primero que cambia es la tecnología, después la empresa, después la sociedad civil, después las administraciones públicas, ¿no? Y ojalá fuese hablando de sistemas, ¿no? Que cambian el sistema operativo, ¿no? Cambia todo. Es cuando estamos en un momento de transformación, y yo insisto, y es pasando de lo viejo a lo nuevo, no hay un sincronismo en el cambio. Hay cosas que cambian más rápido, otras más lentas, unas que cambian más en profundidad, otras más con más superficialidad. Eso genera muchas situaciones absolutamente incoherentes, ¿no? Es decir, ¿qué poco sentido tiene esto? Y ante eso podemos adoptar, y esta es al menos mi punto de vista, dos actitudes. La del látigo, y es el que vaya lento le damos latigazos para que vaya rápido, ¿no? O, ¿sabes? Sí, efectivamente, podemos verlo de muchas maneras, ¿no? Luego ya cada uno aterriza su situación. O la de la invitación, al que vaya lento le ofrecemos la mano y le acompañamos a que vaya rápido. En todo este proceso de cambio lo que es indiscutible es que lo viejo, y le pones tú el nombre que quieras, se resiste. Se resiste. Se resiste a cambiar, es parte de la condición humana, se resiste. Es pues porque está cómodo, pues porque está cansado, pues porque, ¿sabes?, está saturado, pero se resiste. Es lo que tenemos que intentar entre todos, es que esa resistencia no sea destructiva. Y para que no sea destructiva, lo que necesitamos es ofrecer garantías, ¿no?, de acomodar aquello que se cae. Aquello, no sé qué está pasando, se me cae. Acomodar las situaciones de cambio, ¿no? O sea, es súper importante acomodar a aquellos que no son capaces de llevar la velocidad de cambio. Súper importante. Porque si no les acomodamos, lo que van a hacer es resistirse. Y si se resisten mucho, lo que van a generar es una situación de tensión que puede ser incluso violenta, ¿no? En un momento determinado hay que sincronizar, pero es difícil sincronizar. Si no hay sincronismo, dos estrategias, látigo o ayuda, ¿no? Y en cualquier caso, acomodar. Déjame ver lo que opina Lucy. Vamos a la Unión Europea. Además, he olvidado deciros que en España tenemos solamente 3 leyes de impulso empresarial que se dan por comunidades autónomas, con lo cual se va a prodigar a 17 leyes de impulso empresarial completamente diferentes y desincronizadas con la Unión Europea. Esto es una barbaridad. Bueno, entonces, ¿la Unión Europea qué hace en estas leyes? Bueno, respecto del tema de las comunidades autónomas, bueno, nosotros ahí no podemos hacer nada. Quiero decir, España está estructurado geográficamente y competencialmente de una determinada manera. La Unión Europea no puede entrar a decir cómo tienen que estructurarse las determinadas competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Nosotros, nuestro interlocutor, el interlocutor de la Unión Europea es el Estado. Y el Estado es el que gestiona internamente lo que tiene. Entonces, yo, como español, no como representante de la Unión Europea, te puedo decir que yo estoy de acuerdo. Quiero decir que a mí me parece pues, que no tiene mucho sentido que tengamos 17 cosas distintas. Pero, desde el punto de vista de la Unión Europea, tenemos que respetar esa organización territorial y esa organización competencial, nos guste o no. Y respecto de las administraciones públicas, seamos también un poco, ciñámonos un poco a los datos. Es decir, la administración pública española, que tiene lógicamente muchas cosas que mejorar, como cualquier administración territorial, como cualquier administración nacional de cualquier estado de la Unión Europea, está comparativamente con el resto de la sociedad bastante bien adaptada a la digitalización. Es decir, siempre en todos los estudios que tenemos nosotros, y el último, el informe de progreso tecnológico que ha salido esta semana, vemos que la administración pública está bastante avanzada en temas de digitalización. Especialmente Hacienda, ¿no? ¿Perdón? Incluso en la Hacienda, que es considerada de las mejores del mundo, del mundo ya, no solo en la Unión Europea. Entonces, a nivel de digitalización, otra cosa es lo que paguemos. Pero justicia no. No, exacto. Algo pasa, sí. O sea que bueno, que efectivamente estoy de acuerdo que hay muchas cosas que mejorar, pero que es verdad que también pongamos las cosas un poco en su contexto. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué llevar? Tiene varias. Pero deja aprovechar y por si tenemos tiempo volvemos a ti. Exacto, ya. Hola. Abrimos un chat después y aquí. Sí, hola. Hola. Soy Miguel Borrás de Antara. Esta es una sugerencia para Lucas y bueno, supongo que le tocará de refilón a Alejandro. Antes ha comentado José que ahí está Facebook con unos perfiles brutales de cada uno de nosotros o de quien use Facebook y que está en disposición de vendérselos al mejor postor, ¿no? Las pymes en este proceso de transformación digital, como sabéis, en gran parte están accediendo a servicios que están en la nube. Y nos ha ocurrido en nuestra compañía en esta misma semana que nos han llegado dos clientes. Nosotros tenemos prácticamente la mitad del negocio en Latinoamérica. Nos han quedado dos potenciales clientes, un holding peruano y una empresa cubana, bueno, una empresa cubana que pertenece al gobierno, como no, y nos ha llamado la atención, viniendo de quien venía, que uno de los requerimientos principales para contratar era que nuestros servidores estuvieran ligados a la regulación de la Unión Europea y no en Estados Unidos. En el caso de Cuba lo entiendo, por temas políticos, pero en el caso del holding peruano venía directamente en la primera entrevista. Con esto quiero decir que aunque el tema de la ley de protección de datos, etcétera, se ha visto siempre como un método de crear un nuevo mercado, pues hay unos nuevos consultores que se dedican a eso y la empresa ni se entera ni mueve nada, simplemente le paga al consultor correspondiente, lo cual no es cierto, pero en el habitual sentimiento es ese. Sin embargo, creo que el hecho de que la Administración Europea se preocupe por la privacidad de la información del cliente no es un problema para la industria, sino que se puede convertir precisamente en un factor de competitividad a nivel mundial. Así que quería trasladarlo simplemente en el comentario. Siempre ver esto como oportunidad. No, pero es muy interesante, fíjate, el comentario que hacía antes el compañero y lo digital cambia el concepto de geografía, lo ha cambiado. Entonces, cualquier cosa que siga basándose en el antiguo concepto de geografía está obsoleta. Entonces, una estructura de administraciones basadas en 17 comunidades autónomas. Y si es genial, si eso tenía su razón de ser, pero si simple y llanamente lo basamos en eso, está obsoleto. O sea, tenemos que transformar a un nuevo concepto de geografía. El sistema fiscal, con toda la ingeniería fiscal que hay, ¿no? Y toda la polémica que hay, está manifiestamente obsoleto porque está basado en geografías, ¿no? Un sistema donde la reglamentación de lo digital se centra en ubicación geográfica está obsoleto. Entonces, necesitamos adecuar el concepto de geografía a lo que
En estos momentos la tecnología nos permite manejar, entender y hacer. Si no cambiamos el concepto de geografía, ni transformación digital, ni pollas, ni coños. O sea, esto va a ser un desastre. Sí, un matiz en eso. Estoy muy de acuerdo con eso y no puede ser de otra manera cuando estamos hablando, en nuestro caso, del mercado único digital. Pero es verdad que también eso tiene una contrapartida. Que es que si tú quieres tener el mismo campo de juego, primero debes tener unas reglas comunes, porque si no estás distorsionando la competencia, y segundo, tienes que tener unos estándares sociales y unos estándares de protección a los ciudadanos y a los consumidores iguales, porque si no estamos distorsionando. Estoy contigo. Sí, claro que sí. O sea, no se diría... trata de no geografías y todos, ¿sabes? A la situación, ¿sabes?, más precaria, ¿no?, en todos los sentidos posibles, ni mucho menos. Pero se trata de reconceptualizar cómo la geografía se incorpora a la legislación, ¿sabes?, o a las empresas, ¿no? José, perdón por el inciso. Yo que me dedico a temas de innovación y doy por supuesto que hay que tener un marco de juego, unas reglas de juego, como no puede ser de otra manera. Pero lo hablábamos además al arranque José y yo. Claro, si preguntas qué es innovar, y ahí entra lo de si me pongo en que yo era el de antes y me preguntas qué es innovar, será una definición, y si me pongo en el de ahora nuevo y me preguntas qué es innovar, será otra. La historia ya ha demostrado que para hacer tortilla hay que batir y romper huevos. Ahora, la cuestión está una vez más en el ritmo de cascar los huevos y de batirlos. El manido caso de John Ford preguntándole, oye, ¿por qué hiciste coches nuevos? Y él preguntaba, es que si hubiera preguntado a mis clientes me pedirían caballos más rápidos. Y él pensó en un coche. Y aquello rompería todas las reglas de juego, normas urbanísticas, normas de conducta civil, bla, 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 bla. Los ritmos son duros. Lo que no hay que perder es el espíritu de innovar. Los ritmos son duros, pero hay legislaciones que han sido aplicadas en Francia, en Bélgica. Estamos en la Comunidad Autónoma de Valencia y todavía no tenemos una ley de innovación o una ley de impulso empresarial y todavía ni se lo plantean. Es decir, llevaremos 7 a 8 años con respecto a ingleses y franceses. Mi empresa, por ejemplo, debería de estar en Francia, en Bélgica o en Andalucía, no aquí. Es decir, ¿por qué nos tenemos que ir de aquí precisamente para intentar hibridar personas, tecnología o tener una empresa digital? España, Valencia en concreto, no debería de ser. Igual como hay gente que se va a Silicon Valley o a estos sitios, ¿qué pasa? Tenemos que migrar empresas también a determinados sitios. Ahora mismo recomiendo que se vayan todos a Andalucía, que tiene una ley propia y que reconoce todos estos estados. Y por mucho que exista la Comisión Europea, si no determina, y gracias Carlos por el concepto, que hay que, el tema Estado, el tema de las nuevas geografías, el tema de el nuevo marco de juego, evidentemente es un gran concepto lo que acabas de decir. Fíjate, y esto es sumamente interesante. Si todos miramos nuestro teléfono y tenemos edad suficiente, ¿no? Miramos el teléfono, lo miramos y por un segundo imaginamos que funciona con MS2. ¿No? ¿Os acordáis de MS2? ¿Os acordáis de MS2? Sería un desastre de teléfono. No puede ser, o sea, esta tecnología con un sistema operativo tan viejo. Pues eso es lo que está pasando a nivel social. O sea, muchos conceptos han cambiado, pero el sistema social sigue siendo, cada vez es más evidente que está viejo. O sea, hay que cambiar el sistema social y tiene muchas implicaciones. O sea, las conversaciones permanentemente están llevando lo mismo. Se virtualizan conceptos, no solamente se virtualizan servicios que acaban convertidos en una app, se virtualiza el concepto de empresa. Antes hablábamos, pues, tengo una empresa y yo estoy en Bristol, tengo un tío trabajando en Andalucía, uno en Murcia, uno no sé qué, y es que ni necesitamos un sitio, ¿no? Se virtualiza el concepto de empresa. Todo el fenómeno de los coworkings está ahí. Hablábamos también, no, si es que yo trabajo por las mañanas aquí, después de vez en cuando hago estos proyectos, después de vez en cuando hago esto, se virtualiza el concepto de puesto de trabajo. Pero esa realidad que estamos viviendo muchos, quizás los que estamos en esa transformación más en lo nuevo, el sistema social no lo reconoce, con lo cual hay un sentir de orfandad
o incluso de agresión, ¿no? Te llama Hacienda y te dice, oiga, ¿dónde está su sede social? Pues en el salón de casa. ¿Qué te digo, no? Y en el momento que dices salón de casa, ya todas las alarmas encendidas porque eres un delincuente y estás blanqueando dinero. Y dices, ¿qué coño yo delincuente blanqueando dinero? Lo que pasa es que respondemos a unos criterios distintos. Es como esta no sincronización siempre se va a dar. Siempre se va a dar. Es muy difícil que todos cambiemos al mismo tiempo. Lo que tenemos que, y dedico mucha energía a esto, es desarrollar empatía y compasión y acomodarnos unos a otros. Porque esto en las empresas va a pasar también. O sea, empezamos la transformación digital y claro, hay 5 que ¿sabes? Están encantados, hay 7 o 8 que las ven venir y hay 8 o 9 que dicen, aquí que no me toque. Ya tienes transformación digital y batalla campal, ¿no? Es cómo gestionamos eso. Esa parte es sumamente importante, cómo gestionamos las distintas velocidades, ¿no? Látigo e invitación, mejor la invitación, ¿no? Y la mejor tecnología, el corazón. No tanto la ley, pero es casi una reflexión uniendo un poco tu pregunta con respecto a los dos panoramas normativos que vivimos a los dos lados del Atlántico, principalmente Europa y Estados Unidos, y luego un poco también con el sentimiento de queja o de pesadumbre que yo en cierto punto también comparto. Lo que pasa es que uno también tiene que hacer, tratar de responder al porqué de las cosas y tratar de entender por qué las cosas pasan de una determinada manera. En Europa tenemos una regulación en materia, me da igual de privacidad o en cualquier otra, de una determinada fórmula, y en Estados Unidos es distinta. Y yo me atrevería a decir que ni una es mejor que la otra. Y el motivo de que sean distintas es que las sociedades son distintas. Estamos en un fenómeno creo que de globalización absolutamente brutal, con todo lo que tiene que ver con el impacto de la tecnología y con la democratización de la tecnología, pero no nos olvidemos que un tipo que vive en Silicon Valley no es lo mismo que un tipo que vive en Madrid o otro que vive en Singapur. Y eso hace que las legislaciones, aunque cada vez se parezcan más, en realidad contemplan aspectos distintos para proponer fórmulas distintas. Dejadme que os cuente un ejemplo, no os voy a contar mi vida, pero un poco sí. Uno de mis últimos menos de lo que parezco. En uno de mis últimos viajes en Estados Unidos estoy con un compañero norteamericano en el coche. Y de repente pasamos por una casa y vemos un palo y pone algo así como sexual offender. Es decir, que allí vive un pederasta. Entonces, claro, yo desde mi percepción continental europea digo, esto es una barbaridad. Esto atenta primero a la reinserción del preso, es decir, es una persona ya rehabilitada en la sociedad. Atenta contra la intimidad, contra la privacidad y un montón de cosas. Esto se lo traslado a mi compañero norteamericano y me dice, yo como habitante de este barrio tengo todo el derecho del mundo a poder conocer quién vive a mi alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando un peso superior a la privacidad y el otro se lo está dando a la seguridad. ¿Cuál es mejor? Yo creo que ninguno de los dos. Yo creo que depende de tu cultura, de tu educación. Entonces, las leyes tratan de responder a lo que cada sociedad exige. Es cierto que la ley no siempre responde. Bueno, yo soy el primer afectado, bueno, mi hija también come beso, pero lo que quiero decir es que de alguna manera la ley no se adapta, pero de alguna manera va convergiendo. Donde más armonizados estamos, y esto se entiende muy bien, es lo que tiene que ver con el dinero. El derecho mercantil en Estados Unidos se parece un montón al europeo. ¿Por qué? Porque todos nos estamos jugando a pasta. La privacidad, dentro de unos cuantos años, no sé si yo lo veré, espero estar retirado, seguramente sea mucho más convergente y estemos en una línea mucho más homogénea unos con otros. Pero, quiero decir, yo creo que tenemos todo el motivo del mundo para quejarnos, lo de la dispersión geográfica española y la fragmentación territorial. No quiero volver otra vez al tema de Uber y del tema de Airbnb y de HomeAway similares, pero es un drama. Es decir, cuando tú tienes que conocer 17 legislaciones de 17 comunidades autónomas, cada una dice una cosa, te pone todo más difícil, pero como insisto, para de alguna manera tratar de entender el por qué las cosas son así y no pueden cambiar. Esto no es una cuestión de transformación digital, esto es una cuestión de homogeneización de pensamientos que no sé si queremos llegar a eso. Yo quiero hacer una pregunta práctica para Miquel y para Alejandro. Si yo soy una empresa que voy a abordar o que estoy abordando la transformación digital, ¿qué cosas no debería olvidar o debería poner foco desde el punto de vista jurídico? Que lo de los datos parece que es lo único que se nos ocurre realmente, y seguro que hay más
que no tenemos en ese checklist? ¿O qué tecnologías debería estar pensando en ellas? Porque la gente cree que tener transformarse digitalmente es el CRM, el RP, la página web y ya está, y a lo mejor hay algo más, y estoy simplificando mucho, no sé la pregunta. Y luego ya me atrevo a preguntarte, Alejandro, ¿en qué país debería tener la sede para que esto fuera lo mejor? Claro, yo voy a ser práctica, quiero decir, yo quiero trasladarlo a lo más práctico. Yo soy una empresa española y digo, ¿dónde me tengo que ir para estar bien posicionada en comercio electrónico? ¿Cuál es el sitio? Feten. Déjame que haga de gallego. Pero dame alguna respuesta, aunque sea con escenarios. Por lo menos voy a tratar de darte porque esta es una pregunta recurrente, sobre todo cuando uno se enfrenta a una conversación o a un diálogo con una startup que lo que quiere es obtener, sobre todo, al final esto va de dinero y normalmente lo que se busca es la eficiencia financiera o la eficiencia fiscal. Déjame que te responda la primera pregunta y luego si quieres entrar a la segunda parte. ¿Qué tiene que tomar uno en consideración desde un punto de vista normativo cuando está en un proceso de transformación digital? De nuevo, depende. Y me explico. Si tú eres una empresa, imagínate que te dedicas tradicionalmente al comercio de una determinada forma. Tienes una red de tiendas, de establecimientos físicos determinados y quieres dar el salto a digital. Pues va a depender de cómo quieres hacer el salto digital, las normativas que tú vas a tener que cumplir. Me explico. Si tú vas a geobloquearte y solamente vas a vender productos o servir productos dentro de España, tu marca de actuación va a ser la legislación de consumidores usuarios, eso sí, de las 17 comunidades autónomas. Pero ahí más o menos te puedes sentir cómodo. El problema es cómo se te ocurra poner la página en inglés, que me parece una buena opción, y de repente distribuir a todo el mundo. Claro, eso me parece una buena opción hasta que cuando, de conformidad con lo que dice el Tribunal de Justicia Europea, cuando te diriges a un público determinado y le prestas un servicio de manera específica, tienes que cumplir la legislación del país. Por lo cual, si yo estoy muy contento porque tengo una legión de peruanos comprándome producto en Perú, a lo mejor lo que tengo que hacer es contratar a un abogado en Perú, porque voy a tener que cumplir con la legislación del país. Pero, por ser un poco más específico, ¿qué es lo más básico, lo más habitual? Todo lo que estamos hablando de digital, y lo digital significa intangible, normalmente. Y el intangible va por la parte regulatoria de protección de datos, es fundamental, sobre todo por el miedo sancionador, que no voy a reiterar, si no vais a cogerme todavía más rabia, es la parte del intangible en positivo en cuanto a valor. Tú tienes una marca, y tu marca, de nuevo, es otro disparate territorial jurídico, en el sentido de que hoy tú tienes una marca en España y resulta que te puedes ir a Francia y esa marca no tiene protección en Francia, porque el principio de territorialidad hace que tengas que ir territorio por territorio. Por lo cual, si vas a expandirte, aunque sea en el plano digital, tienes que hacerlo también. Y luego hay otro activo que yo creo que cada vez todos somos más conscientes, que es lo que hace referencia a los nombres de dominio. Hay una parte que, bueno, nosotros en el despacho tenemos recurrentemente procedimientos en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de conflictos entre trama de dominio y marca, porque de repente eres una marca notoria y aparece un tipo que lo registra en China o en España, que somos el país. Es constantemente. Ahora mismo tenemos como 7 o 8 procedimientos abiertos precisamente este tipo de esta naturaleza. Entonces, más o menos te diría que todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, consumidores usuarios, protección de datos, propiedad intelectual, intangibles, industrial, es un poco el pack básico que de alguna manera aterrizas en un primer escenario. Y luego, con respecto a la pregunta más de un poco un proceso de no sé cómo definirlo, de consultoría. ¿Dónde pones el foco en el digital? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde caminas? Me parece más complejo de abordar. Terminamos. Bueno, al respecto tecnológico, yo primero diferenciaría entre tecnología y capacidades. Y aquí además habrá conversaciones de todo tipo. Yo creo que todos hemos leído en prensa hace unas semanas o algún mes las declaraciones del señor Ross, Mercadona, al respecto de su web. Sí. Eso sí, Mercadona es un referente empresarial. O que Inditex no tiene un RP, una solución integrada para todos los procesos. Y vuelve a ser otro referente de rentabilidad empresarial que se seguirá estudiando en escuelas de negocio por los años, ¿no? Entonces, una cosa son tecnología y otra cosa son capacidades. Por cierto, hablando de capacidades, no todas tienen que ser tecnológicas. Este concepto ahora de la resiliencia, todas estas cosas, yo creo que Carlos lo ha permeado durante todas sus intervenciones. Este cambio somos los que estamos aquí. No lo va a cambiar ni la mesa, ni el móvil, ni el micrófono. Lo vamos a cambiar nosotros. Por lo cual no nos olvidemos de la parte personal. Pero yendo a tu pregunta, Olga, respecto de tecnología, y decías CRM, también un poco hay que distinguir. De los que estamos aquí, ¿quién no utiliza un correo electrónico en la nube? ¿Quién no?
el cloud. Esto es un tema de time to market, hablando ya de tecnologías. ¿Cuánto te cuesta montar en tu corporación una solución de correo electrónico para que rápidamente tu fuerza comercial esté conectada? Minutos, algunas horas, prueba a hacerlo de forma integrada, esa es una. El tema de las tecnologías en móvil, lejos de que sea una tecnología, ya es un apéndice, como bien decía Carlos. Entonces tienes que estar en ese tipo por intentar entender capacidades tecnológicas. Y luego, claro, la manida analítica o el Big Data. Por cierto, antes no le llamábamos Big Data, pero los bancos, ¿cuántos años hacen que tienen enormes cantidades de transacciones? La sanidad, ¿cuántos años hace que tienen grandes radiografías y diagnósticos? El retail o el travel, ¿cuántos años hacen que tienen grandes millones de productos y de transacciones? Otra cosa es que la tecnología viene y parece que nos va a ayudar. Entonces, para compañías o organizaciones que no son las grandes punteras tecnológicas con grandes cubos de inversión, hay cosas muy tácticas y muy concretas. El cloud, lo móvil, pero eso sí, dirigidas por el cliente al que te diriges. O el empleado, que no hemos hablado del empleado, pero gran parte de la transformación digital pasa en eso. Estas cosas del... ¿Me dan un teléfono móvil en la oficina? Sí, claro, voy a estar yo cogiendo llamadas a las 10 de la noche. Pues hombre, si tu planteamiento es que lo vendo con la mano del látigo, que me ha gustado la expresión, evidentemente ni el móvil, ni el mejor móvil, ni el de Swarovski con los brillantes. Ahora, si lo que te permito es que puedas ir a trabajar en casa, y nos pasará a todos, ir a recoger a los niños con el pinganillo puesto y decirles, y tú seguir manteniendo una conversación, pues a que estaríamos bastantes de nosotros dispuestos a que eso formara parte de nuestro día a día. Hay una expresión en inglés que es muy psicológica, que es el give to get. Y los humanos funcionamos así. El trading o el mercadeo en el Mediterráneo solo ha existido desde hace siglos. Esto de la transformación de tecnología pasa por doy y cojo, doy y cojo. No quiero ser pesado, pero es que me ha sorprendido por el tema. Que es la última. Sí, pues ya. Van a ser dos rapiditas. Una es el tema, ¿tú crees que va a desaparecer Bizum o, por ejemplo, Software? Es decir, con la ley de protección de datos, con la nueva ley de protección de datos 2018. Y otra pregunta para Alejandro Touriño sería que con la nueva ley de protección de datos, ¿cuántos Big Data se van a caer? Se pueden caer casi todos, con esa capa de cebolla que tiene esa nueva ley. O ninguno. Quiero decir, lo que es decir, ya tienes los datos, ya tienes todos los datos, ¿eh? ¿Me escucháis o no? Un poco, sí. Y yo también. Esto es como si dices, oye, se va a implantar una nueva ley de tráfico, ¿cuántos coches van a quedar? Pues depende, si van a 120, todos. Si van a más de 120, ninguno. Pues esto va a ser lo mismo. ¿Cuánto Big Data se puede hacer? El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos no dice no haga usted Big Data, sino todo lo contrario. Es, oiga, si hace Big Data, hágalo bien, porque si no le va a poner una sanción. A mí me gusta. A mí lo que me gusta cuando yo era pequeño era que mis padres me transmitiesen a mí la responsabilidad, que el cliente me transmita la responsabilidad. Tú haces esto y hazlo bien, ¿vale? Y yo soy responsable de mis actos. Yo creo que esto es un poco lo que nos viene a dictar la normativa europea. Yo no creo que vayan a desaparecer modelos de negocio. Desaparecerán modelos de negocio piratas. O desaparecerán modelos de negocio que no cumplan la normativa. Pero a mí lo que más miedo me da es cuando salgo de casa y no sé qué va a pasar. Cuando tú sales y ya sabes cuáles son las consecuencias de tus actos, ahí vives en un estado de derecho y una certidumbre jurídica. El problema es la incertidumbre. Yo cuando veo un modelo de negocio, veo un cliente, hacemos un análisis en el despacho y empezamos con el habría, debería, haría, mala solución. Respecto al tema Bizum, por defecto que Bizum, por cierto, es una sociedad montada por todos los bancos españoles, donde además el regulador bancario ha dicho, doy consentimiento al respecto a la legislación que hay al respecto. Pero lejos de si el Bizum sí o no, volvemos... Bueno, bien, yo te hablo del caso de... Correcto. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Y esto es lo de... Y yo creo, y me perdonará Alejandro si me excedo, la legislación, solo en la historia de la humanidad, va por detrás. ¿Por qué razón? Porque es que las cosas van ocurriendo y la legislación tiene que ir adaptando. Entonces los ritmos están ahí. Al respecto de este tipo de situaciones, de los pagos y demás,
La cuestión es también importante. Bizum crece a nivel de uso del orden de un 40% mensual de la cantidad de personas que lo utilizamos. Entonces la sociedad también está marcando por dónde quiere que vaya. La legislación pues tendrá que escuchar, ponerle la inteligencia emocional y la racional y decir, por aquí va. Es así. Yo siempre pido un consejo a los demás, a los que nos interesa nada de esto, nunca hagáis esto en una cosa de transformación digital, porque a la parte del cliente, del resto, no le interesa. Es un consejo de amigo para ti. Si quieres vender transformación digital en tu empresa a gente que no ve tal, no os pongáis a discutir temas puramente muy técnicos con una audiencia que no está interesada. Que aquí es relevante porque lo pillas. Pero la primera lección de transformación digital, vuelvo a unos slides que yo tenía. Siempre piensa en las necesidades del cliente. Él no está preocupado con tus problemas. Solucióname los míos y pues yo convento de los tuyos. Pero de hecho, perdona que interrumpa, con una cosa... Tu problema. Que además en inglés creo que es mucho más eufemístico de lo que sería en castellano. Uno de los principales problemas, y lo habéis apuntado ya, es la resistencia interna en muchas compañías por parte de las personas. Esto en inglés se llama legacy, que es de lo que me tengo que desprender. Y esto es, me lo tengo que desprender porque quiero llegar allí. Y eso es algo a tomar en consideración y que en ningún caso le puedes trasladar al cliente. Justamente el caso que acabo de exponer es una aplicación súper maja, es decir, usabilidad 1000%, es lo mejor que hay. Bizum, software, cómo bloquear los pagos, cómo sabes la seguridad que tienes, y lo gastas muchísima gente, 400.000 personas, sino que lo ha gastado software, por ejemplo. Y sin embargo, y es usable, para los usuarios es muy buena, pero sin embargo la legislación lo va a destrozar. Terminamos. Voy a seguir con este diálogo, pero